Bienvenidos a En 5 Minutos, el podcast donde analizamos las relaciones internacionales, la política, la historia y la economía de manera concisa y precisa. Soy Sebastián Candidotti, licenciado en Relaciones Internacionales, y te invito a descubrir junto a mí los eventos y curiosidades que han construido nuestra realidad global. El 25 de abril de 1974, la Revolución de los Claveles puso fin a casi 5 décadas de dictadura en Portugal. Sin disparar prácticamente ningún tiro, un movimiento encabezado por jóvenes oficiales del ejército desmanteló el régimen autoritario militar más longevo de Europa Occidental. Lo que comenzó como un golpe militar para restaurar la democracia y terminar con las guerras coloniales en África, se convirtió rápidamente en una revolución social y política impulsada por el entusiasmo de la ciudadanía que salió a las calles en masa. El origen de esta revolución se remonta al largo mandato de António de Oliveira Salazar, quien gobernó Portugal desde 1933 con mano de hierro, instaurando un régimen ultraconservador, nacionalista y profundamente represivo, conocido como el Estado Novo. Aunque Salazar abandonó el poder en el 68, el sistema que había construido permaneció intacto bajo su sucesor, Marcelo Caetano. Sin embargo, a lo largo de las décadas del 60 y del 70, las tensiones sociales, económicas y políticas se intensificaron, especialmente por las guerras coloniales en África. Portugal, por entonces el último imperio colonial de Europa, luchaba por mantener sus colonias en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, lo que consumía gran parte de sus recursos y arrastraba al país a un estado de parálisis económica. En el interior de las Fuerzas Armadas portuguesas el descontento crecía. Muchos oficiales, especialmente los más jóvenes, habían participado en las guerras coloniales y estaban cada vez más frustrados con la prolongación del conflicto y la negativa del régimen a buscar soluciones diplomáticas. El movimiento de las Fuerzas Armadas, compuesto en su mayoría por capitanes y tenientes, comenzó a organizarse en secreto con el objetivo de derrocar al gobierno. No eran ni marxistas ni ideólogos radicales, su principal objetivo era poner fin a las guerras coloniales y restaurar la democracia. El 25 de abril del 74, las Fuerzas Armadas se alzaron contra el régimen de Caetano. La operación comenzó de manera meticulosa, pero rápidamente recibió el apoyo masivo de la población. Miles de ciudadanos salieron a las calles de Lisboa y otras ciudades enfrentando a las fuerzas del orden con claveles en las manos, que luego colocaron en los cañones de los fusiles de los soldados. Este acto simbólico dio nombre a la revolución y marcó su carácter pacífico. En lugar de violencia, el derrocamiento del régimen se llevó a cabo con un clima de esperanza, solidaridad y renovación. Las consecuencias inmediatas de la Revolución de los Claveles fueron profundas y rápidas. Marcelo Caetano, acorralado, fue depuesto y exiliado a Brasil. El movimiento de las Fuerzas Armadas tomó el control del gobierno provisional y en cuestión de meses, las colonias de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau declararon su independencia, poniendo fin a las guerras que habían devastado la economía y la moral de Portugal. A nivel interno, la revolución trajo consigo una serie de transformaciones radicales. Se disolvió la policía política, se liberaron a los presos políticos y se inició un proceso de democratización que culminó con la redacción de una nueva constitución en el 76. El nuevo orden democrático permitió la aparición de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que habían sido reprimidos durante la dictadura. Se implementaron reformas agrarias, nacionalizaciones de industrias clave y una expansión de los derechos sociales y laborales, lo que convirtió a Portugal en un laboratorio de experimentos sociales durante los años inmediatos a la revolución. Sin embargo, el periodo posterior a la Revolución de los Claveles no estuvo exento de tensiones. En los primeros años de la transición, Portugal experimentó una fase de inestabilidad política con luchas internas entre las distintas facciones del movimiento de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales abogaban por una transformación más radical hacia un Estado socialista, mientras que otros preferían una transición más moderada hacia una democracia liberal. Esta pugna se intensificó en los años posteriores cuando sectores de la sociedad temieron que Portugal pudiera seguir un camino similar al de las revoluciones comunistas en Europa del Este. Finalmente, la moderación prevaleció y Portugal logró consolidar una democracia estable. Las elecciones libres celebradas en el 76 dieron paso a un gobierno civil y el país se embarcó en un proceso de modernización económica y política que lo llevó a integrarse en la Comunidad Económica Europea en el 86. Este fue un paso clave para el desarrollo económico de Portugal que dejó atrás décadas de atraso y aislamiento internacional. A nivel internacional, la Revolución de los Claveles inspiró a otros movimientos democráticos en Europa y América Latina, demostrando que el cambio podía lograrse sin recurrir a la violencia masiva. Portugal se convirtió en un ejemplo para otras naciones que luchaban por liberarse de regímenes autoritarios
y su transición democrática fue vista como un modelo de cómo gestionar un cambio político radical con relativa estabilidad. Gracias por acompañarme en este episodio de 5 minutos. Nos encontramos en el próximo capítulo para continuar nuestro viaje a través de las relaciones internacionales y los eventos que definen nuestro mundo.